Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Ávila Vargas. Soy la docente encargada del espacio de aprendizaje y gestión educativa y estamos en la semana número 10, ya próximos a terminar este corte número 2. Vamos a empezar entonces a trabajar hoy el tema de los instrumentos de la gestión. ¿Listo? Entonces, para trabajarlos, recordemos que estamos en la semana 10. En su momento les colocaré el enlace acá para que le den clic y puedan ingresar directamente al enlace de la semana 10. Entonces voy a bajar por acá para encontrar la semana número 10. Ustedes recuerden que también la idea es que ingresen a su enlace y puedan descargarlo de la manera correcta, como corresponde. Bueno, instrumentos de la gestión educativa. ¿Cuál va a ser el aprendizaje para el día de hoy o qué pretendemos con esta clase? Pretendemos que usted comprenda que encontramos diferentes instrumentos de la gestión escolar que nos permiten desarrollar o nos permiten contribuir en la mejora de la tarea del desempeño de cada uno de los docentes, de nosotros como maestros y lógicamente de los rectores en sus momentos, en un momento determinado. ¿Qué es importante que usted tenga presente? Los instrumentos de la gestión, ¿sí? Así como usted lo está viendo en este caso, en este momento en la pantalla, los instrumentos de la gestión son todas estas herramientas que utilizan los administradores, los líderes educativos para planificar, organizar, dirigir y controlar actividades al interior de las instituciones educativas. ¿Sí? Estos instrumentos son importantes, son fundamentales que nosotros lo tengamos presente, porque a partir de ellos pues podemos desarrollar una mejor tarea, un mejor desempeño de nuestras labores como docentes. Encontramos diversos instrumentos de la gestión educativa y todos van a depender a partir de la necesidad específica que tenemos en ese momento. ¿Sí? Entonces yo te hice aquí una tablita y en esa tablita te coloqué algunas acciones determinadas que nosotros como docentes, como gestores, a lo largo del ejercicio de la escuela estamos utilizando. Nosotros tenemos que hacer planificaciones escolares, por lo tanto, para hacer esas planificaciones escolares necesitamos de unos instrumentos específicos. Generamos control y supervisión, evaluación y medición. Bueno, aquí aparecen cada uno de los ejes anteriormente mencionados. Yo te los voy a explicar de manera muy general ahora, pero quiero que tengas presente que a partir de cada una de estas tareas es fundamental que el gestor educativo tenga presente pues qué tipo de acciones necesita explícitamente para poder responder al instrumento que requiere. Cuando hablamos de la planificación escolar, estamos hablando de los documentos, de los instrumentos que nosotros utilizamos para planear nuestro escenario de aprendizaje, nuestra clase a nivel anual, a nivel de periodo académico, a nivel de institucional. Entonces, por lo tanto, los instrumentos, la idea es que ustedes vayan tomando nota a medida que van escuchando esto. Los instrumentos que utilizamos en la planificación escolar vendrían siendo pues todo esto que tiene que ver con la parte de la planeación curricular, las planeaciones curriculares, ¿no? Para que lo tengamos presente. Encontramos el otro cuadrito que corresponde a control y supervisión. Entonces, en esta categoría se encuentran todos los instrumentos que permiten controlar, como su nombre lo indica, y supervisar el progreso de las actividades propias que el gestor educativo le encomienda a algunas personas, a una gestión de recursos específicos, a una gestión que tiene que ver con lo pedagógico o con lo curricular. Entonces, aquí hablamos de auditorías internas, hablamos de las revisiones de calidad, hablamos de un seguimiento de metas específicas en una institución educativa. ¿Sí? Esto es un poco, todos esos tipos de instrumentos tienen que ver con lo administrativo, pero ahorita cuando les ponga un ejemplo se van a dar cuenta de cómo podemos comprenderlo mucho mejor. Hablamos de evaluación y medición y entonces acá empezamos a hablar de los instrumentos relacionados a la evaluación no solamente de la institución, sino también hablamos de la evaluación de los docentes, hablamos de la evaluación de los proyectos comunitarios, hablamos de la evaluación propia de los estudiantes, ¿sí? Entonces encontramos instrumentos como exámenes, encontramos instrumentos como pruebas, evaluaciones de desempeño, la retroalimentación frente a algún proyecto que nosotros hacemos en nuestro escenario colaborativo, ¿sí? Entonces son este tipo de instrumentos que dejamos para que podamos comprender cómo nos está yendo. Hablamos ahora de la comunicación y la participación. Aquí tenemos que pensarlo de la siguiente forma. Son todos estos instrumentos que nos permiten a nosotros mantener una comunicación efectiva con la dirección, con los padres de familia, con la comunidad. Entonces acá incluimos boletines informativos, páginas web, observadores, sitios web de la institución educativa,
trabajos grupales, aquí podría aparecer tal vez las actas que tenemos a veces cuando hacemos reuniones y hay una persona relatora que hace un acta, aparece también acá. Hablemos ahora de la gestión de recursos. En esta categoría se encuentran instrumentos relacionados con la gestión de recursos financieros, recursos humanos, los recursos materiales de la institución. Y entonces aquí aparecen los presupuestos, aparecen los inventarios, aparecen al interior de los inventarios todos estos documentos donde se sustenta la adquisición de algún inmueble determinado que la institución educativa haya comprado. Hablamos ahora del seguimiento y de los reportes. Los informes y los sistemas de seguimiento nos ayudan a nosotros a comunicar el progreso de estos proyectos para que los demás conozcan y tengan claridad cómo nos está yendo en ese proyecto que nosotros dijimos que queríamos trabajar, en ese proyecto artístico que queremos trabajar con nuestra comunidad, en ese proyecto de intervención a nivel de deportes que queremos trabajar con nuestra comunidad, ¿cierto? Entonces, estos informes se presentan de manera, estos informes los entregamos de manera mensual, trimestral o anual. ¿Sí? Dependiendo de cómo la institución educativa nos lo solicite a nosotros. Otro de los instrumentos que encontramos son los que corresponden a las políticas y a las normativas. Recuerden que nosotros hemos hecho unos ejercicios bien interesantes en donde por allá, no recuerdo la semana, ustedes tuvieron que realizar una política institucional. Entonces, cuando yo genero una política institucional, cuando yo la diseño, la construyo, hace parte de eso que yo hago se convierte en un instrumento de la gestión, porque los demás van a tener que tenerla presente para generar unos procesos de un mejor acompañamiento al interior de la institución educativa, ¿sí? El último que encontramos, el último que aparece en la tablita que yo les encontré, son los proyectos y programas específicos. Los instrumentos relacionados con estos proyectos son, por ejemplo, si hablamos de un proyecto, de un programa de inclusión, pues ahí tendremos que tener un documento y este documento se convierte en un instrumento vital para esta población que está al interior de la institución educativa. Si hacemos los proyectos que están encomendados por el Ministerio de Educación, todos estos proyectos transversales que tienen que ver con el PRAE, que tienen que ver con programas de tutoría para los estudiantes, con programas de bilingüismo, todos estos tienen que estar avalados o tienen que estar direccionados a partir de un instrumento de la gestión, ¿sí? Entonces, de manera general, son estos para que su merced los tenga presente. Aquí ya los toqué a cada uno de ellos. Como les digo acá, pues cada uno de estos apartados cuenta con unos instrumentos. Ya te los mencioné. Vamos a comprender un poco mejor lo anterior, lo que te dije anteriormente. Cuando nosotros hablamos de cada uno de estos aspectos, tenemos que tener en cuenta que el gestor educativo, el rector, ¿cierto? El que está desarrollando esa tarea, tiene que pensarse en unos planes estratégicos. O sea, usted como rector, usted como docente, encargado de la parte administrativa, tiene que planear, tiene que pensar en la visión de su institución, en la misión de la institución, en los objetivos, en las estrategias a largo y a mediano plazo para esta institución educativa, para que el sueño de la gestión se haga realidad, el sueño de la institución se haga realidad. Pensamos en un plan operativo anual, ¿cierto? Que es donde se desglosan pues todas las tareas a nivel general de lo que yo pretendo hacer en mi año escolar. Dentro de los instrumentos usted también puede encontrar, recuerde que anteriormente en la tabla que yo le presenté, yo le decía cuáles son las cosas que yo trabajo a diario y con los instrumentos que yo podría trabajar. Estos que le estoy mencionando en este momento son los instrumentos de la gestión que están institucionalizados, los que todos sí o sí tienen que tener. Todas las instituciones tienen que tener un plan estratégico, todas las instituciones tienen que tener un plan operativo anual, tenemos que contar con un presupuesto educativo en donde se da cuenta de cómo se asignan estos recursos financieros en la institución educativa, se tienen que presentar instrumentos de evaluación de desempeño de los docentes, evaluación de desempeño, lógicamente, de la gestión escolar, es decir, de los rectores, de los líderes, ¿verdad? Tenemos que estar hablando un poco también de lo que corresponde a cómo nos está yendo a nosotros como institución. Por lo tanto, hablamos de un sistema de información educativa, ¿sí? Como les mencionaba a ustedes anteriormente, lo de las políticas institucionales, fundamental, lo vimos en la clase anterior, hablar de los planes de mejoramiento continuo, ¿cierto? Y tener claridad sobre que este es un instrumento fundamental, importantísimo, en donde se planean y se piensan estrategias de mejoramiento de la institución. De manera general, pues los instrumentos de la gestión educativa son súper importantes, son vitales para garantizar
un mejor desenvolvimiento de la institución educativa y que alcance, pues lógicamente, pensando en el logro de la calidad educativa de la institución. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo, mis niños, que nos va a permitir entender un poco todo esto que yo les estoy diciendo, para qué me sirve a mí como docente, para qué me sirve a mí como gestor, entender que existen unos documentos, unos formatos a los que yo le tengo que obedecer. Recordemos el caso de nuestro profe Javier, que trabaja en un colegio de Ismina Chocó, al que le ha tocado varias cosas, cada semana le suceden unas cosas diferentes. Perdón, tomo agua. Y ahora él se va a enfrentar, lógicamente, a una situación determinada en la que tiene que implementar los instrumentos de la gestión. La Escuela Nueva Esperanza tiene una tasa de graduación que ha estado disminuyendo en los últimos años. La dirección, que está a cargo de Javier y del personal de la escuela, deciden tomar medidas para abordar este problema y mejorar la retención de los estudiantes hasta que se gradúen. Para esto, van a utilizar los siguientes instrumentos de la gestión. Van a hacer o van a trabajar en ese plan estratégico para establecer una visión clara de la escuela. Es decir, nos vamos a pensar en una visión compartida en la que todos pensemos alcanzar una meta. En este caso es ser una institución que fomente el éxito académico de todos los estudiantes y que los prepare para la vida. Nos damos cuenta, está pensada a futuro. Al interior de este plan estratégico van a definir unos objetivos a largo plazo, como aumentar la tasa de graduación de los estudiantes, que se gradúen más estudiantes, ¿cierto? Que no deserten tantos. Javier decide que también para realizar esta tarea tiene que desarrollar un plan operativo anual, un POA. En este POA va a detallar las acciones como las estrategias que él pretende desarrollar para que sus estudiantes logren graduarse. Estos espacios son estrategias como tutorías, programas de apoyo académico a los estudiantes, actividades extracurriculares, todo pensando en alcanzar esta visión compartida que está acá escrita. ¿Verdad? Vamos a pensar en un presupuesto educativo. Este presupuesto educativo, Javier tiene que asignarle unos fondos adicionales. ¿Por qué? Porque miren lo que él está colocando en este plan anual. Él dice que va a asignar unas tutorías. Él dice que va a desarrollar unos programas de apoyo. Pero para hacer esto, pues él tiene que contratar más tutores, tiene que comprar unos recursos. Por lo tanto, tiene que asignar un dinero para estas acciones. Y esto se tiene que ver reflejado en el presupuesto educativo. Evaluación de desempeño. En la evaluación de desempeño, entonces, nosotros hablamos de que implementan evaluaciones periódicas para identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. Javier necesita que sus líderes, sus profesores, le digan cuáles son los estudiantes que necesitan esos apoyos y ahí, a partir de tener claro cuáles son esos estudiantes, entonces genera o implementa las evaluaciones periódicas. ¿Sí? Indicadores de gestión. Utilizan indicadores como la tasa de asistencia, vamos a saber quiénes están asistiendo y quiénes no, el progreso académico de los estudiantes, el número de estudiantes que están en riesgo de no graduarse, ¿sí? Y todo esto va a quedar establecido en los indicadores de la gestión y aparecerá entonces por año cuántos estudiantes iban perdiendo, cuántos estudiantes asisten, cuántos no asisten. Todo esto se tiene que organizar de tal manera que el gestor educativo, que los docentes acompañantes tengan claridad sobre si estas estrategias nos están sirviendo o no nos sirven. Sistemas de información educativa. Implementan un sistema para rastrear el programa académico de cada estudiante. ¿Cómo le está yendo a cada estudiante? ¿Por qué está perdiendo? ¿Por qué no asiste? ¿Por qué dejó de hacer las cosas? ¿Sí? Esto de sistemas de información educativa es como lo que hacemos acá en la universidad con la unidad de MAIE, en donde nosotros les mencionamos a MAIE si usted está entregando las cosas, si no las entrega, cómo le está yendo, y ellos a su vez los llaman a ustedes y les hacen pues el aviso, oiga, pilas, porque estás fallando. Esto queda en un sistema de información educativa. ¿Listo? Políticas y normativas. Establecen políticas de promoción basadas en el desempeño académico. Dese cuenta que aquí la política está basada frente a la promoción. ¿Sí? En los ejercicios que hemos hecho políticas institucionales dependiendo de la necesidad propia de ese escenario educativo. Planes de mejoramiento continuo, lo vimos la semana pasada. Javier desarrolla un plan de mejoramiento continuo donde va a realizar unas revisiones periódicas de esas estrategias y les va a ajustar. ¿Cuáles estrategias? La que coloco acá,
donde él decía acá que iba a ofrecer unas tutorías, unos programas de apoyo. Entonces, a estas tiene que rastrearlas, tiene que verificar si le funciona o no le funciona. Gestión del talento humano. Capacitan a los docentes en enfoques pedagógicos efectivos para que contribuyan en la mejora y el fortalecimiento de los estudiantes que están, pues así como que a punto de no graduarse. Comunicación y participación. Se comunica regularmente con los padres de familia para mantenerlos informados del progreso de los estudiantes. Si su merced vio, acá yo le mencioné de cada uno de los aspectos los instrumentos que Javier va a tener que utilizar para trabajar esta problemática específica en su institución. ¿Cuál es la problemática? Mejora de la tasa de graduación en la escuela Nueva Esperanza. A partir de aquí, entonces ya espero que hayamos comprendido un poco que hablar de los instrumentos de la gestión es pensarnos en de qué forma podemos nosotros contribuir en la mejora, ¿cierto? En todas estas herramientas administrativas que utilizamos nosotros para planear, para organizar, dirigir y evaluar todo lo que tenemos que tener en cuenta frente al plan de mejoramiento estratégico de nuestra institución educativa. Aparece entonces en nuestro documento de apoyo la verificación de los aprendizajes. Recuerden ustedes que la verificación de los aprendizajes son las actividades que se les invita a que ustedes realicen para que lógicamente esto no se quede solamente como una información que se recibe, sino que a partir de experiencias ustedes puedan clarificar muchísimo más la información que se les está solicitando. Dice acá, pregúntele a un gestor educativo, a un docente, qué tipo de instrumentos él emplea, qué tipo de instrumentos él utiliza o que él diseña, ¿cierto? Para evidenciar todos o algunos de los aspectos visualizados en la tabla anterior. ¿Cuál tabla? Esta tablita de acá. Esta tablita de acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a copiarla acá. Pero acá no la puedo copiar porque estoy en edición. Ahorita la organizo. Por ejemplo, ustedes tienen unos documentos de acuerdos pedagógicos. Eso es un instrumento de la gestión de la universidad. Ustedes tienen su aula virtual, se puede convertir en un instrumento de la gestión porque ahí nos permite a nosotros organizar una información para que ustedes la coloquen. Le vamos a preguntar a esos profesores o a esos gestores. Su merced, a partir de la tabla que yo le entregué en la parte de arriba, que le mostré ahorita, va a colocar esos instrumentos. No tienes que llenarlos todos, los que el maestro te diga o te comente el rector, el gestor, que él utiliza. ¿Sí? Recuerda lo que mencioné yo anteriormente. Vamos a pensar esos instrumentos de la gestión, ¿en qué categorías los podemos agrupar? Si consideramos que son instrumentos de planificación, de control, de evaluación o de comunicación. Entonces los vamos a categorizar a partir de esos 4 elementos que te mencioné anteriormente. Los vas a agrupar. ¿Listo? Recuerda que algunos de los recursos que tú vas a utilizar para trabajar este trabajo que estamos desarrollando sobre la tipificación de los instrumentos de la gestión educativa, puedes utilizar estos recursos, esta presentación que tienes acá. Puedes utilizar este video en donde también te explican los instrumentos de la gestión educativa, esta presentación que tienes acá o a otros videos que yo te he dejado en este espacio. Entonces, aquí lo repito, ahorita lo borro. Puedes ir utilizando cualquiera de esos recursos o puedes volver a revisar este video que yo te estoy dejando acá. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a dejar de grabar porque terminamos la explicación de la semana número 10. Recuerda que hay una invitación bien grande para que tú desarrolles esa verificación de los aprendizajes porque es uno de los insumos de nuestro proyecto final. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber visto este video. Se les quiere muchísimo. Bendiciones a cada uno. Mil gracias y hasta pronto.